Hola, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo en directo. Buenos días o buenas tardes también para los que nos veis desde otros países que no sea España y a todas las personas que nos estéis viendo en diferido. Hoy vamos a empezar con la quinta clase de las 6 que voy a dar yo. Ya solo os queda esta semana conmigo. Luego estará Marisa con vosotros para hablar de trauma y disociación. Y bueno, pues hoy vamos a trabajar lo que son los trastornos de personalidad desde el modelo Parcube. Lo que nos importa aquí desde el modelo Parcube es cómo nos relacionamos desde las diferentes personalidades tóxicas. Las vamos a llamar así, personalidades tóxicas. ¿Vale? Bien, para que tengamos una idea. Para empezar la clase, primero lo importante es saber en qué se diferencia una personalidad saludable de una personalidad tóxica, ¿vale? Bien, la personalidad saludable de cara, lo repito, lo recalco, esto es en relación con los demás, ¿vale? Nos estamos centrando en las relaciones con los demás. Luego, que haya otras conductas de otra índole que afecten a otros espacios o entornos, quizás no me voy a meter mucho en ello. Me centro en lo que es en relación con los demás. Bien, la personalidad saludable tiene la capacidad de relacionarse con su entorno de manera flexible y adaptativa. Y las percepciones sobre sí mismo y el entorno son adecuadas. No hay grandes distorsiones. Las conductas de una personalidad saludable promueven el bienestar propio y el bienestar ajeno, es decir, un sano egoísmo. Ni pienso exclusivamente en los demás, ni pienso exclusivamente en mí. Con lo cual se crean lo que se llaman círculos virtuosos en las relaciones. ¿Vale? Básicamente, estas serían las características de una personalidad saludable. ¿Cómo vamos a definir una personalidad tóxica? Una personalidad tóxica, por el contrario, sobre todo, afronta las relaciones con muchísima inflexibilidad, con caos y con conductas desadaptativas. Son personalidades rígidas, inflexibles. Rígidas e inflexibles en cuanto muchas veces la conducta, pero también el pensamiento, la forma de pensar. Tienen percepciones inadecuadas sobre sí mismos y sobre el entorno. Muchas veces, bueno, casi siempre, percibiendo al entorno y a los demás de una manera hostil o amenazante. Crean círculos viciosos en las relaciones donde los patrones desadaptativos de relación se van perpetuando y repitiendo. Y con su conducta sufren y hacen sufrir a los demás. ¿Vale? Bien. Ahora os voy a enseñar el diagrama sobre el que nos vamos a mover desde el modelo Parcube para que veáis de lo que estamos hablando. Vale, bien, aquí lo tenemos. Trastornos de personalidad y formas de relacionarse. Vamos a ir desde los que necesitaban, como ya hemos visto, alta conexión. Aquí también tenemos alta conexión. Aquí tenemos cuidadores, dependientes, lo vamos a ver todo. Esto es un resumen de lo que vamos a ver hoy. Histriónicos, límites, narcisistas, psicópatas antisociales. De aquí irían de la alta conexión a la nula conexión emocional, donde estarían ya esquizoides, psicópatas antisociales, narcisistas también, y control, ¿vale? En control. Bien, entonces, como en estos cuadrantes entre conexión y control sobre los demás, es como nos vamos a definir estas personalidades y la forma de relacionarse. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a empezar por las personalidades cuidadoras, que como os acordaréis son las personalidades, los evitativos dependientes. Vale. ¿Qué necesitan? Las personalidades cuidadoras es una búsqueda de atención para sentir que son válidas. Una validación externa constante. Una preocupación excesiva por lo que los demás opinen de ellos. Cuidan desde la culpa. Las emociones que vamos a tener detrás de las personalidades cuidadoras es rabia y culpa. Estas son las emociones que siempre, siempre, siempre vamos a tener que explorar. Bien, y aquí os voy a hacer un pequeño inciso porque justo esta mañana he estado yo con una paciente
que es una cuidadora compulsiva, ha sido una cuidadora compulsiva de su madre, que bueno, tristemente pues ha fallecido, pero ha sido una cuidadora compulsiva toda la vida, ¿no? Entonces, para que veáis la diferencia, ¿no? Porque claro, como os he dicho muchas veces, hemos estado hablando de los ansiosos dependientes que también cuidan, pero cuidan por no ser abandonados. Entonces, en este caso, ¿cómo dilucidar, ¿no? Porque es una persona que es una cuidadora compulsiva y tú rápidamente tiendes a pensar que es un evitativo dependiente. ¿Vale? Sin embargo, una de las grandes diferencias, claro, entre el evitativo dependiente y el ansioso dependiente que también cuida, es por qué cuida y desde dónde lo hace. Entonces, esta persona, pues explorando en terapia, o sea, ella evidentemente cuida desde el miedo al abandono. Y además su discurso muy constante y muy latente es de una rabia manifiesta, no como el evitativo dependiente, que es una rabia interiorizada. Es una rabia manifiesta hacia tener que estar cuidando de los demás, ¿no? Pero a la vez tengo una enorme dependencia emocional de los demás. Cuando veamos que hay mucha dependencia emocional, ya la cosa nos va a oler ansioso dependiente. No os dejéis guiar únicamente porque sean cuidadores compulsivos. En este caso es una cuidadora compulsiva por un miedo al abandono. Si no cuido, me vas a abandonar, si no cuido, ¿vale? Bien. Y luego también es muy importante, y esto os lo digo a modo de, pues bueno, de asesoría, ¿no? De terapia, porque los pacientes lo que buscan es cambiar, ser lo que no son. Quieren ser lo que no son, quieren ser de una forma que no son, pero sin entender por qué son como son. A mí hay una frase que me gusta mucho de Jung, que siempre les digo, ¿no? Que es: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. No se puede cambiar aquello que no se conoce. Y no se puede cambiar aquello que no se conoce y que no se conoce porque no se sabe la función que ha cumplido. Entonces, ¿cómo puedo yo dejar de sentir culpa si no cuido? Yo quiero dejar de sentir culpa. Esa no es la cuestión. Esa no es claro, la cuestión es qué función cumple esa parte que se siente culpable. ¿Cómo te enseñó esa parte a sobrevivir en el entorno? Es entender esa parte, la función que cumple, porque esto es, yo le he puesto este ejemplo a mi paciente, que bueno, no sé si os parecerá bien o mal, pero más o menos para que ella lo entendiese, porque al final son personas que no están versadas en psicología y no entienden de partes disociadas ni de no partes. Y yo le he dicho, digo, mira, digo, esto es como si yo te digo que quiero modificar mi planta de arriba de la casa, pero no quiero subir a verla. No quiero saber lo que hay, no me interesa, pero quiero cambiarla. Y tú me dices, pero bueno, es que hay una serie de tuberías que funcionan porque se necesitan para algo. Es que no sabes si vas a querer una habitación, dos, o por qué están ahí esas habitaciones. Yo, pero es que yo no quiero verlo. Entonces, bueno, ella sí lo ha entendido. Lo ha entendido bastante bien. Que para poder, en cierta forma, que el objetivo fundamental o final de la terapia no es tanto ese de, venga, quiero cambiar. Porque si la persona pudiese cambiar así, ya hubiese cambiado. Y si los terapeutas tuviésemos el poder de hacer cambiar a la persona así, pues dominaríamos el mundo. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, digo, si tuviésemos el poder que creéis que tenemos, de verdad, dominábamos el mundo. Estábamos en la cúspide de todo, ¿no? Entonces, no se trata tanto de voy a cambiar, sino de voy a saber qué función cumple esta rabia dentro de mí, cuándo esta rabia surge dentro de mí, de qué me quiere proteger esta rabia, esta culpa para qué quiere ayudarme. Porque cuando yo entienda cómo funciono, es cuando voy a empezar a poder colocar esas partes en su sitio, que por otra parte os digo, las partes disociadas nunca, nunca desaparecen. Son partes traumáticas que no van a desaparecer, ni falta que hace que desaparezcan. Se trata de que, digamos, de que la persona pueda controlar esas partes y esas partes en un momento dado se puedan sentir escuchadas y puedan estar ahí. Pero cuando son partes disociadas, es decir, para que lo entendáis, todos tenemos puntos débiles. Todos tenemos determinadas teclas que cuando nos las tocan, ¿no? ¿No? Saltamos. El tema es la forma en la que yo salto y si puedo regularme o no. Si yo tengo una parte disociada con mucha rabia y yo esa parte soy capaz de captarla cuando salta, además las partes disociadas son muy infantiles, siempre han ocurrido en la infancia, ¿no? Y toman el control, son como niños pequeños que toman el control. Si yo esa parte
noto cuando salta, noto cuando quiere tomar el control, yo soy capaz de reconocerla, yo soy capaz de regularla, no hay problema, no hay problema, ¿no? El problema es cuando esa parte toma el control de mí, por ejemplo, ¿no? Y yo puedo tener una conducta muy rabiosa o incluso muy violenta. ¿Bien? En esto consiste el autocontrol, no en que esas partes desaparezcan, sino en aprender a gestionarlas. Pero para gestionarlas, os repito, y esto de cara a vuestros pacientes, hay que conocer el piso de arriba, hay que subir, ver lo que hay, ver por qué están las tuberías donde están puestas, para qué sirven. Hay que ver y hay que conocer, y eso es lo que más duele. Y eso es lo que el paciente, lógicamente, no quiere. Quiere ahorrarse ese proceso porque es muy doloroso, pero es inevitable para poder sanar. Entonces, bueno, esto ya os lo quería también comentar. Bien, hemos visto las personalidades cuidadoras. También podemos confundir las personalidades cuidadoras con las personalidades histriónicas. ¿Por qué? Porque las personalidades histriónicas también necesitan muchísimo el reconocimiento externo, también necesitan ser el centro de atención, pero lo hacen desde la necesidad de captar esa atención, no desde la culpa de decir es que yo tengo que cuidar a los demás, ¿no? O sea, la persona histriónica, como también os decía en la clase pasada, necesita que ese cuidado, en caso de que cuiden, sea visto. Sea visto y sea reconocido por los demás. Entonces, el histrionismo, el histrion viene de máscara en griego, es un fingimiento, ¿no? Entonces, puedo fingir interés genuino por los demás, pero en el fondo lo que necesito es ese reconocimiento de qué buena persona soy, qué altruista soy, qué estupendo soy, ¿no? Bien. Ahora nos vamos a ir a las personalidades más de apego evitativo. Las personalidades esquizoides. Las personalidades esquizoides, aquí también os voy a hablar de un caso. Las personalidades esquizoides no necesitan conexión con los demás, no buscan conexión con los demás, no tienen ningún tipo de interés en relaciones sociales. ¿Cuál es la diferencia entre un esquizoide y un psicópata? Yo diría que es una cuestión de grado. Yo diría que es una cuestión de grado. Y diría que es una cuestión de... El esquizoide es mucho más neutro. El esquizoide, digamos que el prototipo, ¿no? O el estereotipo de esquizoide sería ese señor que vive aislado en la montaña y que no quiere relacionarse con nadie y que le dejen tranquilo, pero no le interesan los demás. Pero tampoco le interesa hacer daño a los demás, ni quiere controlar a los demás, ni necesita tener control sobre los demás, que me dejen y yo estar tranquilo, ¿no? Pero a veces es verdad que puede llegar a confundirse con la psicopatía por el grado de frialdad que demuestran. Yo tengo una paciente muy jovencita, pues que no sé exactamente dónde la metería, está a caballo, todavía no lo tengo muy definido. Y cómo deciros, vamos a ver, la terapia con estas personas es un reto. Es un reto tremendamente complicado porque no conectan prácticamente con sus emociones, porque además el discurso es muy, 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 muy plano y bueno, es complicado de gestionar. ¿Cuál es el reto aquí precisamente? El reto aquí precisamente consiste en que la persona conecte con sus emociones. Pero claro, yo aquí, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con el modelo Parcube, lo que es el estilo de apego, porque tengo muy claro de dónde viene. O sea, es un trastorno esquizoide de personalidad, pero que viene de un trauma de apego muy potente en la infancia, donde la madre, ella es de otro país, además habla otro idioma, donde la madre se va, la deja, se va, ¿no? Se viene a España, vamos, se viene a España, ella no vivía en España, la deja con el padre, que está todo el día trabajando, la cuida una abuela, un tío abusa sexualmente de ella, ¿no? O sea, se va sumando trauma tras trauma tras trauma. Luego, vente para acá, que aquí vas a poder estudiar mejor. El vínculo con su madre no hay vínculo. O sea, no hay vínculo que rescatar. Es que no hay vínculo que rescatar. Entonces, el único vínculo emocional finito, muy finito que tienes con el padre, al que ve una vez al año y con el que tampoco mantiene un contacto. Entonces, claro, al final, ¿qué se puede trabajar aquí? Porque es muy... O sea, quiero decir, yo no puedo trabajar un vínculo que no existe cuando ella realmente no lo percibe así. Dices que yo no siento que mi madre sea mi madre, yo no la percibo como tal.
pues es que no la percibe como tal y no la puede obligar. O sea, es que eso yo no, claro, lógicamente, o sea, yo tengo que validar sus emociones y respetar lo que siente. Pero claro, ¿de dónde nos viene ese trastorno esquizoide? Pues evidentemente, si los que me han tenido que cuidar, que en esto se basa, ¿no? El apego, si los que me han tenido que cuidar y que proteger me han abandonado, me he sentido abandonada, me he sentido poco cuidada. Luego, además, en este tema del abuso sexual en la infancia, que ya todavía esto ya es otra vuelta de tuerca, no queda muy claro, no queda muy claro si esa abuela que la cuida es consentidora del abuso por parte de su hijo. No queda muy claro, ella no lo tiene claro, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí tampoco meto más no incido más porque, bueno, respeto los límites, ¿no? Pero claro, si os dais cuenta, o sea, hay una desconexión total con las personas que me tienen que cuidar. Me abandonan, abusan de mí, encima posiblemente nadie me protege de un abuso, ¿no? Pues claro, ¿cuál es, digamos, la solución? La solución de esta persona, desconectarme de los otros, desconectarme completamente de los otros. ¿Mm? Entonces, esta sería una explicación de un trastorno de personalidad con rasgos esquizoides desde lo que sería el trauma de apego en la infancia. ¿Mm? ¿Por qué ha derivado quizá en un trastorno esquizoide y no ha derivado en un TLP? Pues posiblemente también porque hay unos condicionamientos genéticos, porque hay una base cultural. No os quiero decir el país del que es, ni os quiero decir la cultura que es, pero sí que es una cultura que controla mucho las emociones, con lo cual ya de por sí la cultura es de índole muy evitativa, nos va a llevar más a un trastorno de personalidad de estilo evitativo y pues, probablemente por eso haya derivado en un trastorno esquizoide de personalidad en lugar de en un TLP. Si, por ejemplo, esta chica fuese española, por ejemplo, fuese mediterránea o fuese latinoamericana, ¿no? Por tema cultural, probablemente habría derivado en un TLP y no en un trastorno esquizoide. Pero culturalmente, a ser una cultura mucho más retraída, mucho más de autocontrol emocional, ha derivado en un trastorno esquizoide de personalidad. Bien, pero aquí vemos, ¿no?, cómo de un trauma de apego pasamos por un abuso sexual infantil y llegamos a un trastorno de personalidad. ¿Mm? Se ve muy claramente. Bueno, yo os he explicado así el caso porque tampoco tengo mucho tiempo y bueno, pues tampoco puedo dar muchos más detalles, pero para que vosotros también vayáis explorando, ¿no?, de cómo de esos barros, ¿no?, vienen estos lodos. Entonces, siempre hay que explorar el apego, los traumas, sobre todo cuando tengamos trastornos de personalidad tan marcados. Bien, las personalidades dependientes necesitan ser rescatadas. Fundamentalmente, ¿pueden cuidar a los demás? Sí, pueden cuidar a los demás, pero como os he dicho al principio, como una forma de no ser abandonados. Tienen muchísimo miedo al abandono y una necesidad constante de protección, hasta el punto de tolerar humillaciones y malos tratos. Y luego las personalidades límite, como os he dicho, los TLPs. Las personalidades límite lo que van a caracterizar fundamentalmente son conductas impulsivas y la relación con los otros va a estar marcada por una característica que es la oscilación entre endiosar a la persona y devaluarla. Son relaciones que pasan del amor al odio en un momento. En cuanto la persona percibe, y cuando hablo, y fijaos, cuando hablo del abandono, el abandono puede ser real o imaginario, pero tan imaginario puede ser, fijaos, hasta que, ¿no?, de lo que estamos hablando, hasta que haya un desacuerdo en una discusión. Pero un desacuerdo en una discusión sobre la elección de una película. Porque si a ti no te gusta lo mismo que a mí, es que no te gusto yo, y si no te gusto yo me vas a abandonar. Así piensa un TLP. Si no estamos de acuerdo, a lo mejor en una cosa muy sencilla, eso desemboca ¿en qué? No te gusto yo, porque si yo te gustas, esa es la poca capacidad de mentalización que tienen, ¿no? O sea, son muy fusionales, el TLP es muy fusional. ¿Qué significa esto? Que para que nos queramos tenemos que ser iguales, tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿no? Entonces, si tú no estás de acuerdo conmigo en esto, es que yo no, o sea, no eres como yo, con lo cual yo no te gusto. Y si yo no te gusto, me vas a dejar. Fijaos en lo que puede desembocar un no estar de acuerdo en algo.
¿no? Por eso quiero decir que no es, o sea, que es un miedo al abandono, pero que puede ser real o imaginario, completamente fruto de un pensamiento y de una elaboración del pensamiento que, que a veces roza lo delirante, ¿no? Pero que el matiz importante es ese, ¿no? Cómo la persona en relación con el otro teje una tela de araña mental, ¿no? En la que digamos, que todas sus alarmas, todas sus red flags están condicionadas por ver determinadas situaciones de posible abandono, ¿no? En esto básicamente se basa el TLP. Pero ojo, a diferencia del dependiente emocional o el ansioso dependiente, cuando percibe el abandono, se somete. ¿Mm? Es muy sumiso. El TLP, cuando percibe el abandono, puede reaccionar con muchísima rabia. ¿Por qué? Porque antes de que me dejes tú, te dejo yo. Al final, el TLP lo que necesita es la sensación de control. ¿Mm? ¿Bien? Luego tenemos las personalidades narcisistas, que bueno, esto, también hemos hablado de ellas, creencia de que son más importantes que los demás, no necesitan conexión con los demás, no buscan conectar, buscan controlar, bueno, en fin, pues esto lo hemos visto. Son de rabia fría, la personalidad narcisista, a contrario que los antisociales. Los antisociales es, como hemos visto, una rabia caliente. Son los que llamamos generalmente los sociópatas. Bien. Y ahora vamos a pasar os voy a enseñar un esquema de las personalidades más en profundidad desde el modelo Parcube que vamos a seguir viendo hoy y en la próxima clase. Mirad, y cómo están divididas. Este es un esquema de lo que vamos a ver. Bien, los de apego seguro, ahora lo vamos a ver, no os preocupéis. Los de apego seguro, tenemos apego seguro adquirido, apego seguro ingenuo, que ya os lo mencioné. Los evitativos dependientes, los vamos a dividir en pasivos o en activos. Los evitativos controladores, promiscuos no se refiere a promiscuo sexual, que también este modelo contempla el tema de la promiscuidad sexual, es la promiscuidad social, es decir, la promiscuidad a nivel relacional, el tener muchas relaciones, el tener muchos amigos, en fin, ese tipo de promiscuidad a la que nos vamos a referir. Estamos también en evitativos controladores, personalidades histriónicas y los perfeccionistas. Psicópatas fríos. Vamos a tener narcisistas cuidadores, los eternamente ofendidos y los esquizoides. Ansiosos dependientes, pasivos, activos y pasivo-agresivos. Ansiosos controladores, personalidades límites, protectores agresivos y celosos. Y los psicópatas agresivos. Aquí encontramos los de trauma vicario, antisociales y sádicos. ¿Vale? Estas son las personalidades, los trastornos de personalidad que vamos a ver desde el punto de vista relacional, desde el modelo Parcube, para ver cómo se relaciona cada uno de ellos. Bien, ya os comenté el otro día, los de apego seguro no vamos a hablar mucho de ellos. Sí quiero mencionar, porque este sí es importante, porque os va a llegar a terapia, a mí me llegan los apegos seguros ingenuos. Aquí os menciono otro caso. El apego seguro ingenuo es una diana para los psicópatas y los narcisistas. Ojo, sí, porque no ven el peligro. Mirad, yo tengo precisamente una paciente de apego seguro ingenuo y, y es que ella misma, o sea, ella misma lo definió en terapia, pero creo que fue la primera o la segunda sesión. Dice, es que a mí todo en la vida. Bueno, ella, os digo, ella viene a sesión precisamente por una relación con un narcisista con rasgos muy narcisistas. Entonces, ella misma me dice, es que yo no me puedo creer que la gente pueda ser así, ¿no? Porque, claro, yo lo he tenido tan fácil en la vida, pues he tenido unos padres buenos, me fue bien en el colegio, a mí no me han hecho bullying, encontré un novio estupendo con el que me casé y tuve 2 hijas, he tenido un divorcio maravilloso, un trabajo... Es que eso es un apego según ingenuo. Entonces, claro, y os lo digo que es importante que los tengáis en cuenta, porque aquí la lucha es, claro, la lucha es el cambiar la mentalidad. Es decir, estas personas no entienden que pueda haber malas personas. Y claro, cuando en tu cabeza, daros cuenta esto, la trampa mortal que es, cuando en tu cabeza
Eso no existe. O si existe, siempre hay una posibilidad de cambio. Si das con un narcisista, la trampa es mortal, porque te quedas ahí enganchado eternamente. Porque es que no puede ser así, esto no es así, es que él es bueno en el fondo, lo que pasa que tal no sé qué, o esto lo puede cambiar, ¿no? Entonces, claro, tened en cuenta el apego seguro ingenuo, porque el apego seguro ingenuo es una diana de narcisistas y de psicópatas. Pero bueno, quitándolos de apego seguro ingenuo, tenemos el apego seguro adquirido, que como nos dice Manuel Hernández, el apego seguro adquirido es el apego que adquirimos en la infancia. Es decir, no nacemos con un estilo de apego seguro, sino que se llama apego seguro adquirido porque hemos tenido unos cuidadores pues, que nos han dado ese apego seguro. Bien, ¿cómo vamos a reconocer al estilo de apego seguro? Capacidad para regular emociones, capacidad para pedir ayuda y saber aceptarla. La intimidad, no tienen miedo a la intimidad y la intimidad desemboca en un mayor grado de compromiso. Es capaz de asumir los errores, de asumir su culpa, pero sin excesos. No se carga como el evitativo dependiente con las culpas del universo entero. No, o sea, sabe hasta dónde llega, sabe, esta ha sido mi responsabilidad, te pido perdón, te pido disculpas, ¿no? Bien, vamos a ver cómo lo solucionamos. Es decir, sabe reparar, pero no se carga más de lo que procede. Respeta límites, no recurre a maquiavelismos ni estrategias raras. Esto es muy importante, respeta límites. ¿Mm? Así como pone sus límites, pero también los respeta. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a empezar con los evitativos dependientes, los cuidadores compulsivos. Como os he dicho, importantísimo para sondear. Cuando tenemos un evitativo dependiente delante, vamos a sondear en la infancia porque hay una parentalización. Una parentalización es una inversión de roles, donde el niño ha tenido que cuidar a los padres. Esto, después del maltrato y del abuso infantil, es de quizá de las cosas más patológicas que hay, la inversión de roles en la infancia. Cuando se ha tenido que cuidar a los padres. Ojo con los hijos únicos, que además ahora cada vez hay más hijos únicos, porque nacemos menos y cada vez hay más hijos únicos. Los hijos únicos son grandes dianas de parentalización, porque tened en cuenta que al final son como el trofeo único en la casa. Muchas veces cuando hay dos, bueno, uno es de mamá y el otro es de papá. Y aunque sí, esto pasa, ¿no? Yo soy el ojito derecho de mamá, pues yo soy el de papá. Bueno, pero se siente, pero claro, cuando eres hijo único, y además lo digo por propia experiencia, porque yo lo soy, la situación se complica. La situación se complica porque tienes que tomar parte y al final estás como, ¿no? Como así, ¿no? Entonces, los hijos únicos suele haber mucha parentalización con los hijos únicos. Bien, y vamos a ver, hemos dicho que vamos a encontrar dos casos, o sea, dos tipos. Los evitativos dependientes activos y los pasivos. ¿En qué los vamos a diferenciar? Muy sencillo. Los activos son aquellos que tienen que arreglarle la vida a todo el mundo y se meten en todos los charcos. Aquí estoy yo. Nos metemos en todos los charcos habidos y por haber, sin que nos pidan ayuda, ya estamos solucionando, ¿no? Ya estamos, lo uno, lo otro, lo de más allá, no. Nuestra cabeza está siempre en solucionar el problema de los demás. Ojo, esto es una forma y por eso somos evitativos, ¿eh? Esto es una forma de no conectar con lo que yo siento. ¿Mm? Claro, ¿qué empáticos somos? No, no es que seamos, o sea, no es que seamos tan maravillosamente empáticos o que tengamos una cualidad especial de empatía. No, es que nuestra vida se basa en adivinar lo que el otro necesita. Entonces, claro, generamos un radar casi perfecto para anticiparnos a las necesidades de los demás y poder cubrirlas. ¿Mm? Aquí hay, lo que os digo, mucha culpa, mucha necesidad de perfeccionismo, de ser perfecto, de llegar efectivamente, o sea, cuando en el evitativo dependiente generalmente ha habido entornos de mucha exigencia, entornos muy dicotómicos, donde o eres perfecto o no vales. Que esto no es que te lo digan así los padres, o sea, los padres no te lo dicen así, ¿no? Pero los padres sacas un 8 y te dicen, bueno, no está mal, o sacas un 9 y que ¿por qué ha fallado para el 10?
y sacas un 10 y ¿ha sacado alguien más un 10? No, ya está. Ya te están diciendo no eres suficiente sin decírtelo. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, claro, hay muchas formas de hacer sentir que la persona nunca llega, ¿no? Entonces, claro, el evitativo dependiente está siempre en el más, ¿no? El activo. Y luego está el pasivo. El pasivo es el que dice, a ver, yo lo tengo que hacer porque no me queda otra, pero cuando me lo manden. O sea, no es activo de estar solucionando los problemas de los demás, es lo que Crittenden llama un obediente compulsivo. ¿Os acordáis que os hablé de Crittenden, que también tenía un montón de estilos de apego, el A, el B, no sé cuántos? Bueno, pues este particularmente ella le llama el obediente compulsivo. Entonces, el evitativo dependiente hace lo que tiene que hacer, pero con quien lo tiene que hacer y no va más allá. Bien, ¿por qué el evitativo dependiente no muta? O sea, ¿cuál es el puntito que tiene el evitativo dependiente de conexión o de vínculo para no mutar a esquizoide o psicópata? Porque daros cuenta que estamos en la rama evitativa y nos podemos ir por ahí, ¿no? ¿No? Vale. Bien, pues aquí hay un punto muy importante y es que ha habido vínculo y ha habido esperanza en ese vínculo. Es decir, me han exigido, pero me he sentido querida o me he sentido reconocida en algún punto. Ha habido esperanza en ese vínculo, no ha habido desconexión. Entonces, claro, daros cuenta, por eso, si yo reparo, si yo hago, si yo sigo haciendo, voy a conseguir otra vez esa vinculación. ¿Vale? Es decir, en la infancia hubo vínculo, hubo mucha exigencia, hubo mucho rechazo. Hay rechazo, el evitativo dependiente se rechaza mucho a sí mismo, tiene mucho miedo al rechazo, se rechaza, pero por eso, importante es el sentimiento de vergüenza también, pero por eso mismo está siempre en la culpa, porque es una forma de sentir cierto control en las relaciones. Si yo me culpo, puedo repararlo y puedo volver a conectar contigo. Que básicamente es lo mismo que decir, si en el siguiente examen saco un 9,5, me volverás a sonreír. ¿Mm? Pero en el siguiente tendría que sacar un 10 para que me vuelvas a sonreír. ¿No? Esa es, ¿no? Un poco el mecanismo. Bien, respecto a la gestión de las emociones de los evitativos dependientes, la conexión. ¿Se relacionan? Sí, se relacionan, pero con miedo. ¿Buscan conexión? Sí, buscan conexión, pero a la vez la conexión les da miedo. A ver, todos, o sea, claro, luego por eso ya veremos, ¿no? Por eso ya veremos cómo los esquizoides ya no buscan conexión. El evitativo dependiente, como ha tenido ese vínculo, esa esperanza de conexión, ¿no? Sigue buscándolo, pero me da miedo, me da mucho miedo que el rechazo. Pero yo quiero, el esquizoide no quiere ya. Y el psicópata ha dado una vuelta de tuerca y no es que no quiera conectar, es que te quiere controlar. Si yo no quiero conectar contigo, si tú a mí no me importas, pero sí te quiero controlar. El esquizoide no, ni una cosa tampoco ni la otra. Bien, miedo. ¿Cómo se el evitativo dependiente? Muchísimo miedo al rechazo y a no ser lo suficientemente buenos. Como os he dicho, las dos emociones que priman es la culpa y la rabia, pero ojo, aquí el evitativo dependiente se enfada, está harto también de cuidar, no son las típicas personas pues, que os he dicho, es que estoy para todos y luego nunca nadie está para mí. No se cansan, claro que se cansan y tienen ataques de rabia. O sea, el evitativo dependiente controla mucho la rabia hasta que ya no la puede controlar. Y entonces, claro que tiene explosiones, pero automáticamente el evitativo dependiente, cuando tiene una explosión de rabia, siente muchísima culpa. Y tiende a reparar otra vez el vínculo. ¿No? ¿Cómo lo va a hacer? Pues cuidando más, ¿no? Y metiéndose más en ese círculo vicioso de cuidado compulsivo. La rabia hacia adentro, la rabia la van a gestionar hacia adentro. El evitativo dependiente suele ser su peor enemigo. Culpa, como ya os he dicho, constantemente y mucha vergüenza.
En resumen, por si queréis así poner un titular, los evitativos dependientes sienten una profunda sensación de culpa y vergüenza que corrigen cuidando a los demás. Y entonces, en las relaciones, ¿cuál es la finalidad? O digamos, ¿cómo se van a relacionar? Sintiéndose útiles. El evitativo dependiente siempre tiene que dar más de lo que recibe. Son estas personas que nunca te dejan pagar la cuenta. Siempre invitan. ¿Ah? Siempre invito, siempre tengo que dar más. Porque no puedo dejar que me cuiden y yo siempre tengo que dar más. Aunque luego me duela y aunque luego me llene de rabia y aunque luego me sienta mal, pero tengo que dar más. Bien. A ver. Los evitativos controladores. Seguimos con los evitativos, ahora nos vamos a los evitativos controladores. ¿Cómo se van a relacionar los evitativos controladores? De una forma superficial, sin un interés real. Pero ojo porque pueden ser encantadores de serpientes. O sea, son los que te quieren muchísimo al principio, te adoro, te adoro, te adoro, eres la mujer de mi vida o el hombre de mi vida, no he conocido a nadie como tú, al día siguiente se han enamorado de ti y a los 2 días desaparecen. ¿Mm? Relaciones marcadas por las incoherencias. No hacen lo que dicen. ¿Os acordáis que una de las dos partes fundamentales de una relación sana era la coherencia y la simetría? ¿Vale? Pues aquí falla todo. Bien, esto es ojo porque esto es un grado más de patología en la infancia que el evitativo dependiente, ¿eh? El evitativo controlador ya ha sufrido en la infancia o un abandono más severo, o ha sufrido un trauma de apego más severo, o rechazos severos por los que ellos no pueden vincularse y no buscan la vinculación, la intimidad. Así como el evitativo dependiente sí quiere vincularse, sí necesita vincularse, el evitativo controlador lo aparenta, pero no, porque ha sufrido un rechazo más potente o un abandono más potente. ¿Mm? Cuando sienten que pierden el control, cuando sienten en una relación, sí pueden pasar a comportarse como ansiosos controladores, es decir, pueden mostrarse muy celosos, muy posesivos, ¿vale? Vale, bien, pero cuando recuperan el control, pierden el interés nuevamente. Son las famosas relaciones H que os dije. ¿Mm? Entonces, oscilan entre la frialdad, cuando tienen el control, cuando pierden el control pueden volverse como los ansiosos controladores. ¿Mm? Pero luego van a volver otra vez a mostrarse fríos y distantes emocionalmente. Aquí ya también, como os he dicho, grado de patología. Aquí ya también podemos encontrar abuso sexual en la infancia. Cuando, cuando hay problemas muy serios de vinculación, cuando hay problemas muy serios de vinculación, yo diría que siempre hay trauma de traición, que es el peor que existe. Y el mayor trauma, o sea, el mayor trauma de traición es el abuso sexual por parte del que te tiene que cuidar. Ese es el mayor trauma de traición que existe. Pero también hay otros. Las mentiras constantes son traumas de traición, porque no puedo confiar. Es decir, al final, confiar en el otro, vincularme al otro significa sufrir. Entonces, cuanto más desvinculada, si os dais cuenta, cuanto más o menos necesidad de vinculación necesita la persona, más traumática ha sido la infancia. Porque ¿qué supuso ahí la vinculación? Y más disociación hay. Hay una parte que puede estar pero esto ya en los ansiosos, esto ya lo vemos en los ansiosos. Hay una parte que puede estar en la necesidad de vinculación y otra parte que está en el rechazo, como los TLPs. Bien, y vamos a encontrar 3 tipos en los evitativos controladores, que van a ser los promiscuos. Los promiscuos son personas que aparentan ser muy sociables, muy sociables, con muchísimos amigos, pero que luego cuando rascas
no son unas amistades tan realmente tan sólidas, ¿no? O sea, conocen a una persona y al día siguiente es mi mejor amigo, ¿no? Es mi mejor amiga. Bueno, yo tengo un amigo y a lo mejor le han visto 2 veces en su vida. O sea, no hay una intimidad, no hay una conexión emocional. Lo mismo pasa en las relaciones afectivas. Pueden tener muchos amantes en lo sexual, igual que muchas relaciones de amistad, pero desde lo superficial. Por eso los vamos a denominar promiscuos. No por el tema de que tengan más o menos, sino por el tema que se relacionan desde la superficialidad. ¿Qué pasa cuando comienzan una relación? Esto es yo los llamo la relación camaleón. ¿Habéis visto los camaleones? ¿No? Cuando van a dar un paso que nunca terminan de darlo hasta que cogen las ramas, se tiran así, ¿no? Pues esto es un poco igual. O sea, no, no, voy, vengo, son relaciones donde no me termino de, ¿no? Entonces están constantemente con el tira y afloja. Luego tenemos los perfeccionistas. Esto ya es más patológico, más patológico. Los perfeccionistas, aquí estaríamos en los maltratadores más de guante blanco, muy exigentes con los demás, muy criticones, personas que en público subestiman, en público hacen comentarios. Personas que hacen moving, por ejemplo, ¿no? Esas personas, ¿no? Que son, yo lo hago porque te exijo mucho, es por el perfeccionismo, pero en pos del perfeccionismo me estás machacando y me estás humillando y me estás destrozando, ¿no? ¿No? Pero siempre refugiados en eso de es que yo soy muy perfeccionista. Y yo lo que quiero es que, no, bueno, hay una frase que a mí me aterra, ¿no? Es el yo quiero hacer la mejor persona. Esto lo he oído yo en alguna terapia de pareja, ¿eh? Esto lo he llegado a oír, ¿no? O sea, yo quiero, estoy aquí moldeando y yo quiero hacer de ella o de él mejor persona, ¿no? Pues este tipo, ¿no? Que quiere modelar al otro, ¿no? Como a su imagen y semejanza, dominan muy bien el lenguaje, son muy convincentes y van anulando la identidad de la persona. Pero siempre lo que os digo, yo me acuerdo de un caso, lo voy a comentar hace mucho tiempo, que además es que era sangrante, porque es que él estaba obsesionado, le buscaba ya cirujanos plásticos, ¿no? Entonces, el argumento era, pero ¿por qué pudiendo estar mejor y más guapa no va a estarlo? ¿No? El argumento del perfeccionismo, donde lo emocional y donde no, si yo la quiero, pero si puede estar mejor, la voy a querer igual o más. Si esto no tiene nada que ver con el amor, racionalizan completamente todo, ¿no? Hacen una envolvente, ¿no? Donde yo no la anulo, simplemente pues, si puede estar más guapa, ¿no? Entonces es este tipo de discurso paternalista, de sobreprotección, pero sobre todo de transformar al otro en el proyecto de pareja que yo tengo en mi cabeza de ideal de perfección. ¿Mm? Es como si el otro fuese un bloque de arcilla para ellos. ¿Mm? Y tendríamos el tercer tipo, que son los histriónicos. Los histriónicos necesitan sentir la aprobación constante de los demás, muchísima adulación, muchísima adoración, y son muy camaleónicos, pero camaleónicos en todos los aspectos, quiero decir. Si la pareja le gusta el rock, a ellos o a ellas les gusta el rock. Pero si al día siguiente conocen a otro que le gusta el reggaetón, pues a escuchar reggaetón y me ha gustado el reggaetón de toda la vida. Y sí, o sea, incluso en ideas políticas, en principios, mutan de principios, ¿no? Mutan de ideas políticas, con lo cual ves que sus propios valores o su propia identidad es muy frágil. O sea, básicamente también buscan mimetizarse con la pareja. Pero fundamentalmente es esa necesidad
Mira, dice Diana, como la protagonista de Novia Fugitiva, de Novia a la Fuga. Sí, esa es la de Julia Roberts, no sé, creo recordarla, que sí, algo así, creo recordar que sí. Y luego sí, otra cosa, los histriónicos tienden también a sexualizar muchísimo las relaciones. ¿Mm? Es decir, enseguida si un hombre o una mujer o quien sea no están interesados en una amistad, ¿no? Ellos ya piensan que el interés es sexual o sexualizan la relación. ¿Por qué en muchos casos? Ojo, porque aquí muchas veces ha habido abuso sexual en la infancia. Esto lo explicará muy bien Marisa. Cuando encontramos personas que tienden a sexualizar las relaciones, muy probablemente, no digo que siempre, porque aquí no existen siempre ni nunca, pero si yo he aprendido a relacionarme, o sea, ¿dónde he aprendido yo y cuándo a relacionarme desde el sexo? Si yo he aprendido que no hay límites en el cuerpo del otro o en el mío, si yo he aprendido que la amistad o un gesto de amabilidad rápidamente se convierte en un gesto sexual, ¿dónde lo he aprendido? Eso lo he aprendido en la infancia. Entonces, esto Marisa os lo va a explicar muy, muy bien, pero que lo sepáis, ¿no? Que cuando hay esta sexualización de relaciones que no tienen un contenido sexual a priori, muchas veces se debe a que en la infancia ha habido abuso sexual infantil. Bien. ¿Y cómo va a ser la gestión de las emociones desde el modelo Parcube de los evitativos controladores en general? La intimidad es muy desconocida o muy difícil para ellos, o sea, sí, en cuanto a la conexión. No confían. Si se vinculan, lo hacen desde la distancia, por eso también huyen, porque cuando vinculan se van, o sea, tienen mucho miedo a relacionarse con los demás. Es una sensación de que con los demás no me puedo relajar, tengo que estar siempre alerta. Hay mucho miedo, por tanto, a las relaciones afectivas. Y frente a este miedo suelen reaccionar con impulsividad, con huida, con una huida impulsiva. Lo que controlan muy bien e inhiben muy bien es la rabia. Muy rara vez muestran la rabia. Esto es una de las grandes diferencias en el diagnóstico diferencial entre histrionismo y TLP, precisamente es la rabia. Así como el TLP tiene arranques de rabia e incluso violencia, el histriónico no. El histriónico muy rara vez, muy, muy rara vez, le vas a ver tener un ataque de rabia. Aunque esté muy mal, ¿no? Pero es una rabia inhibida. Tampoco tienen grandes sentimientos de culpa. No están dominados por la culpa, así como los evitativos dependientes estaban dominados por la culpa, esto su punto flaco es la conexión, la intimidad, el miedo a la conexión. Vergüenza sí tendrían, porque bueno, ya sabéis, todos los evitativos en general tienen una herida de rechazo, consideran que son defectuosos, entonces en este sentido la vergüenza es algo malo hay en mí, ¿no? Algo malo hay en mí, con lo cual vergüenza hay y también esa vergüenza desemboca en ese miedo a la conexión, porque si yo conecto demasiado contigo, me vas a descubrir y vas a ver eso tan feo que hay en mí. ¿Mm? Bien. Vale, pues justo hasta aquí quería llegar hoy. El viernes vamos a seguir con el resto de los apegos y vamos a pasar a las preguntas. ¿Tenemos preguntas? ¿No hay preguntas? Sí, Beatriz, Sí, dime, Emilio. eh, mira, a mí lo que me cuesta un poquito de trabajo Sí. el tema, por ejemplo, de una infidelidad que no sea continua, sino una infidelidad dentro de un esquema de un esquema normal, entre comillas, ¿se iría más para el evitativo
o más para el dependiente? Porque yo veo los dos lados. Vamos a ver, depende desde dónde sea la infidelidad. ¿Vale? Ujú. Claro. Es que la pregunta ya de entrada no la he entendido, porque ¿cómo quiere? Dentro de un marco, o sea, es que no he Sí, entendido yo muy bien. en principio sería ¿Sí? más una conducta que pertenecería más al apego evitativo Vale, en te general. explico O, rápidamente. Si la infidelidad es como una venganza, generalmente es como consecuencia de me siento abandonada, por ejemplo, me siento abandonada o tú me has sido infiel o tú me has hecho daño. Y yo la infidelidad la instrumentalizo como una venganza, es más del estilo de apego ansioso. ajá, Si yo la infidelidad la utilizo para no conectar contigo y así no centrarme solo en ti y tener los huevos emocionales en distintas cestas, por así decirlo, es más del apego evitativo. ok. ¿Vale? ¿Para qué? ¿No? Si es Ujú, como cuando es como una reacción a yo me siento abandonada, yo me siento herida, yo siento que tal, estamos más en el ansioso. ujú, Pero si es más como a modo preventivo de no conectar, claro. claro, porque yo mientras estoy con 10, bueno, con 10, o sea, con 2, ¿no? Pues no conecto del todo ni con uno ni con otro. Con lo cual, ¿m? Es más del estilo de apego evitativo. Y como para quedarse en medio, porque también Claro, eh, el evitativo no quiere, no busca esa conexión, se supone. claro, el evitativo no busca esa conexión, depende de qué evitativo estemos hablando. El evitativo dependiente, sí, el evitativo controlador sí que quiere, en cierta forma, estar. Lo que pasa que quiere que el otro esté para él. Ujú, ¿Me ujú. explico? O sea, Sí, sí, el evitativo controlador no es que quiera estar solo. El evitativo controlador, ¿con quién encaja fenomenal? Con el ansioso dependiente. ¿Por qué? Porque el ansioso dependiente está por y para él y el evitativo controlador es un frío distante que te veré cuando tenga tiempo. No me claro. agobies, ¿no? Para que, pero sí quiere que el otro esté ahí para él. Y sí queda No claro. es que quieran estar solos en el mundo, como por ejemplo ya estaríamos en los esquizoides, que sí es verdad que vienen del estudio de apego Sí, no, evitativo, el pero ya esquizoide rosa la psicopatía. claro, pero el esquizoide ya no quiere, no, No, no déjame, quiere nada. no quiere nada, pero el evitativo controlador sí quiere, lo que pasa es que no quiere conectar desde la intimidad. Pero eso Claro, no significa que no quiera sexo, que no quiera ir al cine, que no quiera estar en una mantita con Netflix, una tarde de domingo muy a gusto. Sí, pero cuando yo quiero, como yo quiero y en mis sí. condiciones. Tiene esa necesidad de poder también, ¿no? Efectivamente. ¿Vale? Sí, sí. Entonces la infidelidad yo la enfocaría más desde dónde, ¿no? Desde dónde soy infiel. Y depende del enfoque, ¿no? De dónde parta. Claro, ¿de dónde Claro, parta? ¿Por qué lo claro. estoy haciendo? ¿Por qué estoy siendo infiel? Muchas Sí. veces, ojo, aquí también te doy un apunte. Hay un tipo de infidelidad, pero esto ya me divido el cerebro y te hablo de terapia sistémica. Hay un tipo de infidelidad que se trabaja en terapia sistémica que es la infidelidad funcional. Fíjate lo que te digo, ¿no? Que se le llama así, es infidelidad funcional, que es yo no quiero dejar a mi pareja, le quiero, la quiero, estoy bien con mi pareja, pero no puedo, o sea, ya no tengo con esta pareja pues el deseo sexual, fundamentalmente se trata de eso, no tengo deseo sexual y busco fuera cubrir esta carencia, pero cubriendo esta carencia es una forma, digamos, de mantener el equilibrio, de no romper la relación, Ujú. porque si no tengo esto por aquí la voy a romper, porque tengo Sí, una sí, carencia muy grande. ¿No? sí, sí. Entonces, pero esto ya estaríamos hablando de sistémica y tendría otro enfoque, pero bueno, simplemente te lo daba como apunte. Gracias, Emilio. Gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Sí? ¿Tenemos por ahí alguna pregunta más? Beatriz, Sí, dime, el, Doris. sí, el controlador, el evitativo controlador del que hablabas ahora, que no Sí, permite, ¿verdad? Que le entren en su intimidad, tiene mucho miedo de que le conozcan. Tengo una sí, paciente que creo que es esa, ¿verdad? Entonces ya lleva 3 relaciones con 3 sí, hombres, ha tenido hijos con los 3, pero en el momento en que ella necesita controlar demasiado, y sí, en el momento, y eso, para ella todo, el que le den. Y entonces sí. cuando ya entra en la parte que la persona la está descubriendo, lo deja, ¿verdad? ¿Cómo Ajá. se trabaja con esa persona para poder, porque en la terapia es bien difícil manejarla también, ¿verdad? Porque cuesta el poder A ver, intimidarle y hacerle ver, claro. claro, yo entiendo que me preguntéis sobre intervención porque es totalmente lógico. Yo este curso lo he Mm, planteado para enseñaros el modelo parkour.
Aquí viene el tema. A ver, aquí ten en cuenta, Doris, que cuando estamos trabajando estos aspectos, estamos trabajando de disociación y estamos trabajando partes disociadas. Y aquí hay que saber trabajar disociación y trauma. ¿Yo cómo lo hago? Yo lo hago con el modelo Parcube y con cartas proyectivas. O sea, es decir, es lo que te he dicho antes, no sé si me has oído, de esta paciente que siente culpa y siente rabia, pero que no se permite sentir culpa y rabia. Entonces, claro, hay que trabajar con esa parte de ella que no quiere conectar con los demás o que le da tanto miedo conectar con los demás. ¿De qué te está protegiendo esta parte? ¿Qué edad tiene esta parte? ¿No? El modelo Parcube, básicamente, la intervención que es muy bonita, yo cuando intervengo con el modelo Parcube, pues le digo, ¿qué edad tiene esta parte? Os voy a hacer, no es exactamente así, por favor, pero a grosso modo. ¿Qué edad tiene esta parte? Te dicen, pues tiene 7 años. ¿Qué pasó a los 7 años? Pues que mi padre se fue, mi padre nos abandonó, por ejemplo, ¿no? Me viene a la cabeza. Vale, vale. Tienes el recuerdo, vete al recuerdo. Y yo lo que trabajo siempre es la experiencia faltante. Es decir, ir al recuerdo, trabajar. Lo primero, esa parte te conoce a ti como adulta y es muy bonito ver cómo los pacientes muchas veces dicen no. ¿Y tú qué sientes hacia Claro, parte? Y tú hacia esa niña, ¿no? Que su padre la abandonó, ¿tú qué sientes? Esa parte, ¿no? Que es, la puedes percibir como, te pueden decir, no la soporto, me cae mal. ¡Ah! Fobia entre partes. Claro, hay una fobia entre partes, eso hay que trabajarlo primero. O te pueden decir por el contrario, o también te pueden decir, pues me da pena, me parece, y vale, y le dices, ¿y qué siente ella hacia ti? Y te dice, no, no me conoce, ¿te quiere conocer? Y te dicen, no, porque esa niña no confía en ujú, los adultos. Hay fobia entre partes también. O sea, claro, claro, claro. claro, todo el trabajo, esto no se puede trabajar. A ver, yo os digo, yo por esto he estudiado el Parcube y he estudiado el trauma, porque esto desde lo cognitivo-conductual no se puede trabajar, No, no. o perdonadme, a lo mejor es mi incapacidad, no voy a ser tan taxativa, Oh, porque a lo mejor es que es, pero yo desde lo cognitivo-conductual, este tipo de traumas no se pueden trabajar. Hay que trabajar memorias traumáticas, hay que trabajar partes disociadas. Y no es aunque luego haya pautas cognitivo-conductuales, pero desde lo cognitivo-conductual esto no se llega. no, no, no. No se, Y no, abusada además por los novios de la mamá, varios. pues si ya me Ujú, dices eso, es sí, que ya tienes sí, a ver, pero fíjate, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Porque de mí abusan, pero tú date cuenta de una cosa. Ahora tengo yo el control y te dejo yo. claro, claro. Claro, ahí hay una parte controladora, ahí hay una parte. Es que, claro, el trabajo con partes es muy bonito, pero hay que conocerlo. Ujú, ujú, sí, ¿Sabes? Por eso te digo que ahí, sobre totalmente. todo, claro, hay que trabajar con esas partes disociadas. Y ya te digo, Doris, que lamentablemente desde lo cognitivo-conductual, ahí no No, llegamos. Ahí no no, no, llegamos. yo no soy cognitivo conductual. Ah, vale, vale, vale. Bueno, yo se lo estoy. Pero yo te lo decía por mi propia experiencia. No, ni desde sistémica, ¿eh? Que yo también he Sí, estudiado sistémica y tampoco sí. he llegado a este tipo. Entonces, ¿cómo se llega? Con trauma de apego, traumas y trabajar MDR. Yo MDR también lo trabajo muchas veces. A mí el Ujú, Parcube me parece que es más seguro, ujú. me siento más cómoda trabajando. Pero y con cartas proyectivas, pues se trabaja muy bien. Claro, claro. Y es que el parkour sí, sí me moviliza mucho el psicoanálisis y el humanismo, definitivamente que sí. Claro, Ujú, es que es efectiva, ujú, además complementa, o sea, tú puedes ser ujú, cognitivo-conductual, utilizar el Parcube, puedes ser psicoanalista, utilizar el Parcube, o sea, es ujú. decir, pero hay que irnos a trabajar con partes disociadas. Muchas gracias, Beatriz. Nada, a ti, Excelente. Doris. Gracias. De todas formas, esto Marisa sí os hablará de ello, en trauma y en disociación, o sea que con las clases de Marisa vais a tener trauma y disociación a tope, ya veréis cómo sí. Excelente. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, pues sí, dime, Sara. Abre el micro. No, no.
Perdón, ahora Ah, que tengo aquí algo en el ordenador que no puedo quitar y no no conseguí la vas acceder. al este. Estoy aquí como intentando meter, porque hay algo que me chirría cuando meto el histriónico en los tipos evitativos. No sé por qué, es como si el Que lo histriónico tenemos que asociado. tiene esa necesidad de llamar la atención, sea como sea, me viene como más al ansioso, ¿no? De querer estar ahí Pero, no, y, y- pero efectivamente, pero ten en cuenta que el histriónico no está en su emoción. O sea, es decir, es un fingimiento, es un actor, vale, ¿vale? vale, vale. ¿Vale? A ver, Porque el histriónico lo que busca es el control, pero su control de su sensación, vale. Vale, o ¿vale? sea, sí, vale, vale. Y esta conexión que busca de captar y de llamar la atención es, pero para eso, claro, Claro, hablamos siempre de lo mismo, ¿para qué lo haces, no? claro, ¿para Claro, qué lo haces? ¿Para qué lo vale, haces? vale, vale, para controlar, claro, ¿Vale? para De tener el todas control. formas, también hay una pregunta que es básica y fundamental y muy sencillita para reconocer los estilos de apego, de apego, perdón, es cómo te regulas. El histriónico se regula en soledad. El que se regula en soledad, Evitativo, evitativo. ya. El que necesita regularse con los otros, ansioso. ¿Vale? Tú cuando te sientes mal, ¿qué necesitas? ¿Tomar distancia o necesitas rápidamente hablarlo y solucionarlo con la persona o llamar a un amigo? O te dicen, no, no, Vale, yo vale, necesito vale, tomar. vale, lo pillo. Mm, Claro, entonces esa pregunta es fundamental para que te dé ya el prisma, ¿no? Así general de por dónde. Luego hay que ver, porque a veces también te dicen, no, 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 yo en soledad. Y luego no, dame ejemplos. Siempre preguntad ejemplos. Porque a lo mejor claro. la persona percibe que se regula en soledad, pero se regula en soledad llamando a una amiga. O sea, no sé cómo deciros. Realmente no es Sí, que no se va así. de fiesta, pero a lo mejor llama a 4 amigos a contarle. Claro, claro, claro. O a lo mejor viven en una familia con más. No, pero es que mi hermana está en la habitación. O sea, ¿no? O Dame se va de fiesta ejemplos. pero no habla con nadie. Se va de fiesta pero Exacto. no que nadie le hable y hablar de otras cosas. Claro, Ya. claro. Entonces, dame ejemplos de situaciones donde hayas tenido un conflicto y tú, tal, cómo te has regulado, cómo te has hecho tú para sentirte mejor. Vale, Muchas veces gracias. eso es más sencillo que decirles en soledad o con gente. Cuando tú, en esta discusión, dame un ejemplo de la última discusión que hayas tenido o la última situación que te hayas sentido muy mal. ¿Cómo has hecho para sentirte bien? ¿Qué pasó? Y tú ya lo vas viendo. ¿Vale? Muy bien, compis. Pues hasta aquí la clase de hoy, que ya nos queda una. El viernes que viene terminamos, que veremos los psicópatas y los ansiosos. Así que nos vemos el viernes que viene. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta horita y hasta el próximo viernes. Un abrazo. Hasta el Chao. próximo Gracias, viernes. chao. Chao, Chao. gracias. Gracias, bye.